Estamos en la parte 6, la presentación 6 de este webinar o webinario de el modelo de iglesia del Nuevo Testamento. El módulo 1, Casas de Luz. Programa 6, el regreso a las pieles viejas. ¿Qué quiero decir con este título? Hasta el momento hemos estado explicando cuál es el concepto del Nuevo Testamento, cuál es el concepto de las pieles nuevas, cuál es el concepto de templo en el Nuevo Testamento, qué hacían la agrupación de cristianos, iglesia de cristianos cuando se reunían, comían, compartían las enseñanzas de los apóstoles, comían juntos, oraban juntos. Se reunían principalmente en las casas y con un número que tenía como mínimo 2 o 3 personas reunidas en el nombre de Cristo. Y que se definían como iglesia porque era el grupo, la asamblea de gentes. Ese era el templo donde el Espíritu de Dios habitaba, donde Dios caminaba por sus gentes, a través de sus gentes, cuando movía los corazones de las personas para ayudar al prójimo, para amar al prójimo, etcétera, para cuidar de las necesidades del prójimo y de las necesidades de la misma iglesia, del mismo grupo de iglesia, necesidades entre ellos. No había necesidades entre ellos porque se cuidaban los unos a los otros. Esto es evidente, no se puede negar, nadie lo puede negar si uno lee el Nuevo Testamento, porque es repetitivo, es el modelo nuevo implementado en el Nuevo Testamento, viviendo en la realidad del nuevo vino, que es la sangre de Cristo, y viviendo, digamos, en esa realidad también de una experiencia nueva, real, no de sombras, sino llena de luz, porque todo lo ilumina lo que Cristo ya ha certificado y lo que ya Cristo ha puesto en mecanismo a través de su sacrificio. Entonces, si esto es real en el Nuevo Testamento, si esto es evidentemente lo que se ve en el Nuevo Testamento, ¿cómo es posible? ¿Qué pasó? ¿Dónde nos fuimos? ¿Dónde se descarriló el cristianismo? Bueno, fue un descarrilamiento progresivo, pero por un número de los primeros siglos con gran persecución para contra la iglesia, para contra los miembros de iglesia, para contra la asamblea de iglesia. La iglesia seguía creciendo, más y más se añadían, ¿ok? Pero por poner un punto en la historia, un punto de cambio, una curva de 90 grados, un momento histérico crucial, podríamos decir que aproximadamente en el siglo IV, y recuerda que cuando hablamos del siglo IV, si lo cuentas como años, estamos hablando de el año 300 y tantos, ¿ok? Al año 300 y tantos equivale al siglo IV. Algo ocurre. Algo ocurre. Te voy a mostrar una foto que muestra mucho de eso que ocurrió. Cuando miras la pantalla, ves un modelo de muebles, digamos, situados, colocados en una manera determinada. Lo que ves es lo que se conoce como un edificio de iglesia y es tan particular, no podría decirte qué denominación, pero simplemente por el hecho de que no tiene muchas figuras ni pinturas en las paredes, ni imágenes de santos, etcétera, 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 pues podría decirse que podría ser fácilmente una iglesia, lo que podemos llamar protestante. Pero hay algo que
en sí, en su naturaleza, es diferente. Diferente al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se reúnen alrededor de una mesa. Se ven las caras los unos a los otros. En el Nuevo Testamento se reúnen a comer. Se reúnen a aprender de, de las escrituras a través de la luz que aporta el sacrificio de Jesús. En el Nuevo Testamento todos llegan allá y comparten de qué manera el Señor ha trabajado en sus vidas también. En el Nuevo Testamento eh, no se sientan como se están sentando en esta iglesia que ven en la foto, en la cual podríamos decir que en esta iglesia fácilmente podrían entrar 250 personas, fácil. Tenemos a 250 personas mirando la calva de la persona de adelante y evidentemente una persona adelante predicando. Ok. Es un detalle muy simple, es un cambio de muebles. Los muebles han sido cambiados. Todos estamos mirando al frente. Aquí tienen otra imagen. Esta imagen podría decirse que podría ser tal vez ortodoxa, una iglesia ortodoxa o una iglesia anglicana, no estaría seguro, o tal vez incluso una iglesia católica. ¿Ok? Lo digo más que nada por las fotos del Cristo crucificado, alguna imagen de algún santo, etc. ¿Ok? Esto más bien parecería una catedral. Todos estos tienen algo en común. Algo en común. Quiero que vamos a mirar la foto anterior y la primera que les he mostrado. Todos tienen algo en común. Y no estoy hablando de doctrina. Doctrinalmente, esta primera imagen que tienen ahora en sus pantallas, muy posiblemente una iglesia protestante o tal vez evangélica, doctrinalmente no va a estar totalmente en línea doctrinalmente con esta iglesia, por ejemplo, si es ortodoxa o si es anglicana o católica. Y definitivamente no va a estar en línea teológica, no van a poner el mismo énfasis, digamos, en la Biblia, etc. No me estoy refiriendo a la diferencia teológica aquí, me estoy refiriendo a el organigrama en el cual los muebles han sido colocados. Fíjese qué simple y qué manera de coincidir. Esta iglesia muy posiblemente sea una iglesia católica por la manera en la cual el altar se ve al final, en el corredor, al final, y el Cristo crucificado al final. Muy posiblemente católica. Sin embargo, tienen los elementos idénticos a la primera iglesia protestante que les he mostrado. Todos los bancos mirando a una misma dirección, una persona alante, todos callados, escuchando. No hay compartimiento de comida, hay un ambiente sacrosanto porque la iglesia se acaba de convertir en un templo a donde se va. Y la expresión voy a la iglesia, que no se conoce en el Nuevo Testamento, es una expresión común entre los cristianos de cualquier denominación. Y repito, de cualquier denominación, tanto sea católica, como protestante, como evangélica o cualquier otra. La misma estructura. Todos mirando hacia adelante. Y hay alguien adelante al que se le escucha. Cuando nosotros miramos esta estructura, es exactamente la misma estructura que recibimos cuando vamos a
El cine. Tenemos todos los asientos y un espectáculo alante. Entonces nosotros nos convertimos en espectadores, escuchando y prestando atención y en silencio, porque se espera de que aquellos que están sentados estén en silencio, para que aquellos que están adelante, pues te presenten lo que te tengan que presentar. No solo funciona en el cine, sino en el teatro y en un concierto en un concierto, por ejemplo, de música clásica, todos están sentados de la misma manera. Hay dos grupos, el que está adelante presentando y los espectadores. ¿Qué se espera de los espectadores? Que estén callados, que disfruten o que presten atención. ¿Ok? El detalle de las sillas, el detalle de las bancas y el detalle del edificio con los, con los detalles con los que se adornan el edificio tienen algo en común. Bien, ¿qué figura histórica sacó a la iglesia de sus casas y la metió en un templo? ¿Qué figura histórica sacó a la iglesia del Nuevo Testamento que se reunían en casas a comer, a compartir, a usar esa comida como una excusa para hablar de Cristo, para recordar el sacrificio de Cristo, para aprender de las enseñanzas de los apóstoles? ¿Okay? No de las enseñanzas de cualquier otra persona, sino de las enseñanzas de los apóstoles, porque los apóstoles traían en ellos esa enseñanza que era la enseñanza del Antiguo Testamento filtrada por la realidad de la sangre nueva. Entonces, ¿qué figura histórica sacó a la iglesia de sus casas y la metió en un templo hecho de manos con piedra y ladrillo? Bueno, ahí tienen en la pantalla, empieza por C y acaba con O. Muchos de ustedes posiblemente ya saben la respuesta. Para aquellos que no la saben, les doy la respuesta. El emperador Constantino. El emperador Constantino se afirmó que se declaró cristiano y declaró la religión cristiana como la religión oficial del reino romano. Y como religión oficial ahora era la religión del poder. Y lo que Constantino hizo fue algo increíble. En este movimiento, que les voy a explicar ahora, hizo algo en lo que es la base principal, no la base principal en sí, pero digamos, puso una bomba en el templo de Dios. Cuando me refiero a que puso una bomba en el templo de Dios, me refiero a que puso una bomba en el templo hecho sin manos de Dios, en el templo del Nuevo Testamento, en las asambleas, en el grupo de gentes. Y declaró templo a los edificios cívicos que ahora estaban siendo sponsorizados por el gobierno. El gobierno empezó a poner edificios cívicos o reutilizar edificios que antiguamente eran, por ejemplo, edificios de adoración pagana, templos paganos, los reutilizó, los recicló, digamos, para templos de adoración, entre comillas, cristiana. Y digo entre comillas porque en realidad no es el modelo del Nuevo Testamento. Se llamó cristiano, se llamó adoración cristiana, pero no era el modelo del Nuevo Testamento. Entonces, esos grupos que se juntaban en las casas, que su liturgia era comer y disfrutar algo orgánico y aprender y estudiar las epístolas y estudiar el Antiguo Testamento en la luz del sacrificio de Jesús, etc. Esas personas ahora son llamadas a dejar sus casas e ir a la iglesia. Y la palabra iglesia se redefine. Ahora, la palabra iglesia se redefine. Ahora, la iglesia no es el grupo de gente. La iglesia es el organigrama. La iglesia es la organización. La iglesia es la institución y la iglesia está ejemplarizada o manifestada en un edificio, en una estructura,
en unos pilares, en piedra y ladrillo, y en una estructura jerárquica y clériga. Y eso es lo que hizo Constantino. Moviendo a todas las iglesias de sus casas a un templo, puso una bomba que destruyó el verdadero templo, que era las personas creyentes en Cristo Jesús. ¡Wow! La frase ir a la iglesia o vamos a la iglesia se arraigó en el contexto histórico y religioso del siglo IV, no en el Nuevo Testamento. Vamos a la iglesia o ir a la iglesia implica ir a un edificio o templo donde formas y liturgias forman parte de la adoración. ¿Sabe lo que hizo Constantino? Hizo que la sangre de Cristo no tuviera lugar, porque era sangre nueva, no tuviera lugar en un modelo de adoración de pieles viejas. Trató de coger la realidad del sacrificio de Cristo y lo trató de meter en un contexto de liturgia, en un contexto de clérigo, en un contexto institucionalizado en el cual el poder caía sobre la institución, el poder caía sobre el ser humano, sobre el organigrama, sobre el poder político, sobre los intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Y a raíz de entonces, todo se convierte en una dependencia de esa institución, en una dependencia de ese organigrama. Cada ejercicio religioso se convierte en eso. Una liturgia se convierte en unas formas, en un ritual. Aquello que el Nuevo Testamento había clarificado, había dado realidad de que Cristo quería a través de su Espíritu vivir entre nosotros, para que nosotros pudiéramos tener no una religiosidad, sino una experiencia viva con un Dios vivo que habitaba a través de su Espíritu en nosotros para poder amar al prójimo, ayudar al prójimo, para que entre nosotros, sus hijos, no hubiera necesidad. Se convirtió en un haz esto, haz lo otro, para ser salvo. Y la salvación que solo se consigue a través del sacrificio sustitutorio de Jesús, se convirtió en una forma de religión sin poder. Vamos a ver, en el Nuevo Testamento, la iglesia es las personas. El templo donde el Espíritu de Dios habita es la congregación de los creyentes. A partir del siglo IV se termina de arraigar el concepto de iglesia como templo o edificio, la iglesia, o una institución, un sistema de gobierno jerárquico, la iglesia. Ese comentario, con la iglesia hemos topado, es esa institución, ese sistema de gobierno. Puede ser legítimo para muchos de ustedes. No, en ello no me meto. Lo único que les digo es lo siguiente. Puede ser legítimo para ustedes. Ustedes pueden identificar que esa es la iglesia que ustedes quieren. Fantástico, no hay ningún problema. Pero lo que no pueden decir es que ese organigrama es parte del Nuevo Testamento. Porque no lo es. Es un organigrama que nació a raíz, fue una devolución, o sea, fue un deterioro histórico, pero que culminó, digamos, en ese siglo IV con Constantino. ¿Ok? ¡Wow! Y todavía nos quedan 4 presentaciones en este mismo módulo 1. Agárrense los cinturones. Ahí están las imágenes. Diferentes teologías, diferentes conceptos bíblicos, diferentes denominaciones,
pero todas con un denominador común. El templo y la iglesia se ha convertido en una institución y en un edificio, y ha dejado de ser gente. La gente se ha convertido en espectadores y la persona delante se ha convertido en un profesional. Eso no existe en el Nuevo Testamento. Así que les invito, si todavía se atreven, al siguiente programa.